Salmo 145, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice su palabra: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Pues vamos a tener ese tiempo con estas alabanzas que han preparado nuestros hermanos. Nuevamente nos ponemos de pie. Pues es de gran bendición, hermanos, poder estar este día aquí alabando a nuestro Dios. Y en Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que en esta hora podamos pues elevar estas alabanzas a nuestro Dios y cantar pues con el corazón y también con ese entendimiento. El primer canto que vamos a entonar se llama Al estar ante ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es.
capítulo 5, versículo 48 dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y que ese sea el propósito, ¿verdad?, de estas fechas, que podamos ser cada día como nuestro Señor. El siguiente canto que vamos a entonar se titula De Gloria en Gloria. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová.
el esplendor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Repetimos la primera estrofa. El esplendor del Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él por siempre es, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Tres en uno son, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El siguiente canto que vamos a entonar se llama Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, me hará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando es Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató,
gracia y amor. Amén. Sublime gracia, ¿verdad?, que fue mostrada en la cruz y que ahora puede nacer Cristo en nuestros corazones. Pueden ocupar sus lugares. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor, pero antes les leo en el libro de Josué, en su capítulo 1 y en su versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le damos el tiempo a nuestro hermano pastor para la predicación de esta mañana. Buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Ya leímos todo el capítulo, ahorita leemos simplemente el versículo 12 al 14. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, todos lo leemos juntos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, estamos aquí en esta tarde dándote gracias porque nos concedes esa gran bendición de poder tener vida, salud, disposición en nuestro corazón de venir a adorarte. Gracias por tu palabra que pues tú nos has dado y que a través de ella, Señor, podemos ver, Señor, que otros hombres como nosotros pudieron vivir una vida que te honraba, que una vida que te honró a ti, una vida que te sirvió a ti. Y de la misma manera, Señor, queremos que en ese tiempo en tu iglesia, Emmanuel, podamos estar honrando tu vida después de que Cristo ha venido a nuestra vida y a nuestro corazón, que podamos estar en esa gran bendición de poder crecer y conocer más a Cristo. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, como dice este canto, que hoy estamos delante de tu presencia. Gracias porque eso es una muestra de tu gran amor hacia nosotros. Bendícenos, Señor. Ruego que me ayudes a compartir tu palabra, que bendigas este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando cantamos como los cantos que entonamos y dice cuán grande es Dios. Y si no sé si usted pudo estar pensando en ese momento, pero piense en la grandeza de Dios, porque siendo Dios tan grande, Él se bajó hasta nosotros, hasta nuestro nivel para venir y ser hombre y morir en la cruz por nosotros. Y si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios y pensamos en eso, en la gracia que Dios se ha manifestado en nuestra vida, y creo que eso debe motivar nuestros corazones para vivir cada día agradecidos al Señor y con una disposición de servicio a Dios. El tema de hoy es lo que debes mirar. Y es que estamos por terminar el año 2023 y sin duda es un tiempo en el cual podemos reflexionar
y podemos ver nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida espiritual, cómo ha sido nuestra vida en este año, durante este año, cómo hemos crecido, hacia dónde hemos visto, hacia dónde hemos puesto nuestra mirada, hacia dónde nos hemos concentrado, qué he hecho realmente de mi vida cristiana, ¿verdad? El apóstol Pablo, desde el momento que entregó su vida al Señor, siempre tuvo un crecimiento, como nosotros sabemos, un crecimiento paulatino y un crecimiento siempre hacia adelante. Él nos dice en la palabra que acabamos de leer, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Pablo nos dice que él tenía una meta, y esa meta es poder avanzar en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de conocer a Dios. Él iba, como dije hace un momento, cada día más en aumento, conociendo a Cristo, pero él mismo reconoce que aún le falta conocer más a Cristo para vivir como es digno del Señor. Y sin duda usted y yo estamos en la misma condición. Si nosotros queremos realmente agradar al Señor, si nosotros realmente queremos servir al Señor, necesitamos entender más la obra de Cristo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser motivados en nuestro corazón y poder servirle de verdad de todo corazón. Así que hoy vamos a meditar sobre este tema o este encabezado de lo que debemos mirar. Pablo siempre miró hacia adelante, Pablo siempre miró hacia la meta, y la meta es Jesucristo, y nosotros sin duda es lo que debemos de mirar. Pero para que podamos comprender un poquito con respecto a lo que Pablo nos está diciendo, es importante que nosotros sepamos en el momento que está diciendo eso, en las condiciones en las que él está, y cómo es que él puede decir estas cosas en estas condiciones. A veces nosotros podemos idealizar una persona y poder pensar que por todo lo que leemos en lo que dice la palabra de Dios, pensar que el apóstol Pablo nunca sufrió, que siempre se la llevó tranquila, y vemos que las palabras que él dice, que son palabras de ánimo, son palabras que las expresaba estando en un tiempo bueno. Pero no, realmente no siempre estaba en un tiempo bueno, siempre casi estaba en tiempos de persecución, de angustia, de aflicción, pero él tenía muy claro y estaba muy convencido de lo que era creer en Jesús. De tal manera que él miraba las cosas como Dios las miraba, y él miraba que lejos de ir hacia atrás, él miraba siempre hacia adelante. Y déjeme, a manera de introducción, compartir un poquito con respecto a la condición del apóstol en este momento. Y especialmente en este momento, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses y otras cartas como Efesios, como Filemón, otras cartas que él escribió, son cartas que escribió estando él en la cárcel. Él realmente estaba sufriendo, y estaba sufriendo grandemente. No pensemos que él estaba sin ningún sufrimiento, y lo comento porque a veces cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, a veces nos desanimamos, a veces quisiéramos, como dicen por ahí, tirar la toalla, a veces quisiéramos dejar todo. Pero realmente Pablo nos enseña lo contrario. Él tenía muy claro, él estaba en un gran sufrimiento, él estaba en una condición difícil. Muchas veces fue azotado con varas, muchas veces fue llevado a la cárcel. En una ocasión él fue realmente apedreado, que algunos consideran que estaba muerto, y que realmente Dios en su misericordia le permitió que él pudiera levantarse. Y sin duda, con todo esto que el apóstol vivió, como un ser humano como usted y yo, que era él también, porque no era un extraterrestre, era un ser humano como usted y yo, hubo momentos en su vida, hubo momentos que por su mente pasó la idea de que pronto moriría. De tal manera que usted puede
puede escuchar lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el morir es Cristo. Dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía, yo vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pero él estaba convencido de que en lo que él estaba haciendo, lo que estaba predicando, en este caso el evangelio, y que le traía muchos problemas, lo hacía con gozo y con alegría, porque sabía que era para Cristo. Y sí estaba sufriendo, siendo que en este momento él no tenía la libertad. Esta carta la escribe y le llamamos una carta carcelaria, así se le llama, porque nosotros sabemos que él está en un lugar preso por causa del evangelio. Sin embargo, algunos le llamamos a esta carta la carta del gozo. Y es verdad, porque nos expresa el gozo que el apóstol tiene con respecto a compartir la palabra, pero no debemos olvidar que esta carta fue escrita desde Roma, estando en la cárcel en Roma, y que no era un momento que estuviera tan bien. Sin embargo, él pudo mostrar gozo. Sin embargo, en la carta también vemos que hubo momentos que había tristeza en su corazón. Es a través de la misma carta que usted y yo podemos ver esos momentos de tristeza, esos momentos sin duda de preocupación, como usted y yo los tenemos en algún momento, y no solo por su situación personal, porque a veces personalmente no es tanto, sino por la situación de las iglesias a las que él ministraba, porque en este momento está ministrando a la iglesia de Filipos, pero había otras iglesias que él estaba ministrando. Y entonces él realmente estaba viviendo un momento difícil y había preocupación, y esa preocupación en este momento es por la iglesia de Filipos. Recordamos que en una de las ocasiones pasadas que comentaba que Filipos era una iglesia que tenía mucho amor por el apóstol y que fue de gran bendición en su ministerio. Tanto así que cuando vemos que el apóstol está en la cárcel, la iglesia se preocupa por él y no lo deja abandonado, sino que busca enviar y hacer algo por él en el momento donde está. No simplemente le dijo un Dios te bendiga, ¿verdad? Porque a veces esas cosas se dan. Sino que fue y se hizo presente enviando personas, y en una ocasión envió a este hombre llamado Epafrodito, que era un siervo de Dios, un siervo que estaba ahí enviado por la iglesia de Filipos, y que le trajo una ofrenda al apóstol Pablo para sus necesidades. Pero no solo vino y le trajo la ofrenda, sino vino para estar con él y poderle servir en lo que el apóstol necesitara. No simplemente, bueno, ahí te doy esto y ya. Ahí estuvo con él. Y cuando él llega a este lugar y está con el apóstol Pablo, resulta que Epafrodito se enfermó gravemente. Y esto pues trajo aflicciones, aunque aun cuando Epafrodito venía para consolar y animar al apóstol Pablo, realmente también trajo preocupación para el apóstol y trajo un poco de aflicción en este caso, porque pues aquel hombre que venía para ser de bendición para él, para ser de bendición para ese momento, pues ahora resultó que estaba en una situación muy delicada. De tal manera que el apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo 2, versículos 27 y 28, nos dice: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. ¿Sí es 2 o es 4? Sí es 2, ¿verdad? Sí, ok. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, ¿qué dice? Tristeza sobre tristeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Sí, hay momentos de tristeza, ¿verdad? Sí, hay momentos difíciles.
Pero él dice, Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Su enfermedad fue demasiado grave, porque él en este momento les escribe a los hermanos de Tesalónica, a los de Filipenses, perdón, que les lleva esta carta de regreso para consolarlos y darle testimonio de la situación de Epafrodito y alegrarse con los hermanos, dándole gracias por la ofrenda que le mandaron, pero también alegrándose porque Epafrodito pudo ser levantado de su enfermedad grave a punto de morir. Y Dios dijo, y Pablo dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. A veces en la vida cristiana podemos pasar por esos momentos de tristeza y no están fuera del control de Dios ni de la voluntad de Dios. El apóstol nos está diciendo que él sufría en su corazón, como usted y yo experimentamos el sufrimiento, pero la gracia de Dios que le sostuvo, y aún en medio del sufrimiento, el apóstol fue fiel a su ministerio de predicar el evangelio y no solo eso, sino de gozarse aún en la obra del Señor. ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué le motivó? Estaba en la cárcel, estaba muchas veces solo, abandonado. Pero ¿qué es lo que le motivó? Dios, su espíritu, la gracia del Señor, motivando el corazón tuyo, mío, de los hermanos, de los hijos de Dios. En esos momentos Pablo se sostiene y aún pasando por esos momentos se sostiene por la gracia de Dios. Así que el propósito de esta carta, el propósito que él tiene de esta carta es motivar a los hermanos de Filipos a perseverar en su fe, ya que estaban atravesando por varios problemas. Algunos internos y otros externos. Pero el propósito de esta carta del apóstol es siempre a traer bien a la iglesia a la cual era enviada. Y no solo a ellos, sino aún hasta ahorita en nuestro tiempo, esta carta sigue siendo de bendición para nosotros. Porque en verdad la palabra de Dios es la palabra de Dios en todo tiempo. Y es vigente, y es actual. Y aplica en nuestra vida en ese tiempo. Uno de los problemas que tenían los hermanos, tenían, era la preocupación, especialmente de los hermanos de Filipos. Tenían preocupación por la condición que estaba el apóstol sufriendo ahí en la cárcel. Tenían preocupación por la situación en la que él se encontraba. Y ellos sentían que no podían hacer mucho por él. O sea, a pesar de que hacían mucho, a pesar de que se esforzaban, ellos iban y estaban ahí con él porque la iglesia de una manera le mostró compasión y misericordia al apóstol y fueron y estuvieron con él. A pesar de todo eso, la iglesia se siente un poco afligida porque el apóstol está ahí y que no pueden hacer mucho con él, y por eso también se sienten tristes. Pero el apóstol les hace ver y les anima a que ellos lo vean de esta manera, y les dice que se mantengan firmes y que se mantengan fieles a Dios, porque aún el sufrimiento que él está pasando y el sufrimiento que ellos están viviendo es algo que Dios está utilizando para que su evangelio llegue a donde debe llegar. A veces nos resulta difícil entender eso. Nos resulta difícil pasar por momentos difíciles. Pero mire lo que le dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 12 al 14. El apóstol se goza y él no está en un lecho de rosas, ¿verdad? Sino él está sufriendo. Sin embargo, se goza y le dice a los hermanos y motiva a los hermanos y le dice estas palabras. 1:12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien
para el progreso del evangelio. ¿Qué dice Pablo? Todo esto que me está sucediendo, todas estas cosas, dice, han redundado para el progreso, más bien para el progreso del evangelio. No era algo que estaba fuera del control de Dios. Y sigue diciendo en el 13, y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El apóstol estaba en ese lugar sufriendo, pero compartiendo el evangelio a todo soldado y todo lo que se acercaba a él. Y dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, como usted puede ver, el apóstol de una manera está en una situación difícil. Y cualquiera que esté en una situación así, lo más normal que hacemos los seres humanos es quejarnos, ¿verdad? No, ya estuvo bueno de esto. No, él dice, esto que está sucediendo realmente es algo que Dios lo está usando para llevar a cabo su propósito, para que el evangelio llegue a todo el lugar que debe llegar. Hermanos, yo no sé qué pensaría usted, pero cuando una persona a lo mejor de manera equivocada o de manera injusta es llevada a un lugar donde no debiera estar, pensemos un cristiano llevado a la cárcel, todos estaríamos lamentando y diríamos y oraremos a Dios, Dios libéralo porque ahí está en este lugar porque él es inocente y no hizo nada, y a lo mejor es bueno que hagamos, pero sin duda Dios lo llevó para que alguien escuche el evangelio. Pero humanamente es difícil, y tenemos esos casos. Así que el apóstol, él puede ver esos problemas como algo en lo cual Dios está obrando, y por eso anima a los hermanos de Tesalónica, de Filipos, de Filipenses, está en la misma región, pero en este caso es Filipos, les anima para que en medio de los sufrimientos, en medio de la tristeza, en medio del dolor, ellos no se quebranten, sino realmente ellos puedan ver lo que Dios está haciendo a través de todo lo que está sucediendo. Y eso es una lección para nosotros, hermanos. Porque los hermanos tenían problemas, aparte de esos problemas de preocupación interna, tenían problemas externos. Y estos problemas externos era la persecución que estaba latente en la vida de todos los cristianos de aquel tiempo. Ellos tenían problemas de persecución, estaban siendo perseguidos. Y además de esto, no solo la persecución, sino tenían problemas externos de que estaban infiltrándose falsas enseñanzas, entre las cuales él menciona en el capítulo 3, en su inicio, que había algunos malvados, como él dice, que aún querían que se circuncidaran los hermanos porque la fe no era suficiente para la salvación. Y entonces él les llama, dice unas palabras fuertes realmente para ellos, pero había esa situación de que aún se estaban infiltrando falsas enseñanzas. Y era una lucha, y es algo que la iglesia siempre debe tener presente y que debe mirar la palabra y corroborar en la palabra realmente la enseñanza. Pero entre otras cosas también encontramos que ellos estaban luchando con conflictos internos de unos con otros. Y todas estas cosas venían a causar un desánimo en la vida de la iglesia. Y todo esto podía hacer que la iglesia realmente se desanimara. Pero el apóstol Pablo nuevamente les vuelve a decir en el capítulo 1,
versículo 27 al 29, lo siguiente. Y les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, mire lo que dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A veces solo queremos creer, ¿verdad? No queremos padecer, pero Pablo estaba padeciendo en esta persecución. Él estaba padeciendo por causa del evangelio. Entonces él anima a los hermanos con todos estos problemas que están viviendo. Él anima a los hermanos a que sigan adelante, que no se desmoralicen, que no se dejen caer, sino al contrario, que pongan su mirada adelante. El apóstol tiene su mirada hacia adelante. Es en ese contexto que nos está diciendo las palabras que hemos leído, y él tiene su mirada hacia adelante realmente porque él había encontrado el gozo de servir al Señor por medio del sufrimiento. Y él mira esto, todo lo que está sufriendo y todo lo que está padeciendo, él lo mira no como algo que esté fuera de la voluntad de Dios o del control de Dios, sino es algo que Dios está usando y que aún está usando la vida del apóstol para que el evangelio pueda llegar en ese lugar. Entonces él encuentra el gozo y encuentra la alegría y dice, él lo mira, vamos a decir, él lo mira conforme Dios lo mira. Así como nos dice Santiago cuando dice que nos hallemos en sumo gozo, que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y tú no vas a poder tener gozo si no lo miras desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios está usando eso? ¿Cómo Dios está llevando a cabo eso? Y en este caso el apóstol ha encontrado realmente la razón de su sufrimiento y él ve que Dios está usando todas estas cosas y por lo cual motiva a los hermanos para que ellos no se intimiden, sino sigan adelante firmes, como dice, manteniendo su fe y combatiendo la fe de Cristo. Y su deseo es ir en un crecimiento espiritual que le permita ser más como su maestro, porque ese es el deseo del apóstol Pablo, y servir de una manera más eficaz, pero no solo él, sino aún la iglesia. Y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es en este contexto en que el apóstol Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque el deseo de él, y esto es lo que vamos a ver, el deseo de él es conocer de Cristo. Está en esta situación, pero su deseo no ha menguado, su deseo está adelante, su deseo es crecer, su deseo es ir hacia adelante, no hacia atrás. Y él mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Y nosotros lo sabemos que en esta vida nunca llegaremos a ser perfectos. Nadie de nosotros puede decir que es perfecto porque nuestra vida sigue siendo transformada por Dios. Si alguien considere, ok, yo ya llegué a un nivel que estoy en la perfección, porque hay algunas denominaciones que consideran eso, no hay hombre perfecto. El apóstol mismo, él lo está diciendo, que no es perfecto. Él había logrado llegar a una madurez espiritual tan alta que él podía ver las cosas de una manera como Dios las miraba. Pero también él reconoce que no es perfecto. Pero al reconocer que no es perfecto, él sigue hacia adelante
porque desea ser mejor. Yo no sé, cuando usted diga, bueno, es que así soy, pues así soy y ya. No, sino que usted pueda cambiar, que usted pueda mejorar, que usted pueda mejorar para la gloria de Dios. Porque él tenía luchas como usted y yo, y no era perfecto, como nosotros no somos perfectos. Él seguía luchando con el pecado, porque aún había pecado en su cuerpo. Y él mismo lo expresa en la carta a los Romanos, cuando él habla ya en el capítulo 7, ¿verdad?, de Romanos, que lo que él quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer lo que hace. O sea, hay una lucha. Él sigue luchando con el orgullo del corazón que todo hombre tiene. Hay orgullo. El orgullo, hermanos, es un problema grave en la vida del hombre. Y el orgullo, como les he dicho en otra ocasión, es algo que el enemigo lo transmitió al hombre. El diablo lo transmitió. Pero el orgullo no solamente lo tiene la gente poderosa, sino hay el orgullo del poderoso como el orgullo del pobre. Pero es un problema de orgullo. Él sigue luchando con el orgullo, de tal manera que el Señor en una ocasión le manda un aguijón y le dice, para que no te vayas a ir muy allá arriba por lo que tú sabes, ¿eh?, las revelaciones que había recibido, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces le dice que le dio un aguijón para que él no se envaneciera. A veces las cosas que podemos lograr nos pueden enorgullecer, pero hermanos, no perdamos el piso. Él luchaba con esto. Él seguía luchando con el temor. En ocasiones tenía ese temor, dice que tenía temor de fuera y temor de dentro. Él seguía luchando con el dolor y él seguía luchando con la enfermedad. Tanto que esa enfermedad que tenía ahí en el capítulo 12, rogó a Dios que se la quitara 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, él seguía luchando con todo esto. Él dice, yo no soy perfecto, pero él desea conocer más a Cristo porque quiere amarle más. Pero él desea conocer más a Cristo porque quiere servirle mejor. Pero él desea conocer más a Cristo para vivir conforme a sus enseñanzas, no para llenarse de conocimiento. Él desea conocer más a Cristo para ser más semejante a Él. Y ese es el propósito de Dios en nuestro llamado. Y Dios sigue moldeando nuestro carácter en nuestra vida para que nos parezcamos más a Cristo. Él desea conocer más a Cristo para aprender a ser humilde. Él desea conocer más a Cristo para aprender a ser compasivo con mi semejante. Y tú y yo necesitamos eso, ¿o no? Todos necesitamos eso. Así que el apóstol en esa condición nos está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Tengo luchas, pero mi deseo es conocer más a Cristo. Y ese debe ser el deseo de todos nosotros. Dice el versículo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. La mirada del apóstol nunca estuvo hacia atrás, nunca estuvo en regresar atrás, sino más bien él miró hacia adelante, él miró a Cristo. Él busca un mejoramiento espiritual porque él sabe que esto es bueno delante del Señor. Hermanos, yo no sé cómo sea tu vida, pero sin duda un año está terminando y yo no sé si en este año tú estuviste buscando ese mejoramiento espiritual y yo no sé si ya estás buscando ese crecimiento espiritual, pero todo cristiano debiéramos estar buscando ese crecimiento espiritual. Nosotros tenemos esa necesidad de crecer en nuestra vida espiritual para servir a Cristo, hermanos. Todos tenemos esa necesidad. No te quedes ahí donde estás. Ok, ya soy cristiano.
asisto a la iglesia y ahí es todo. No es eso, mi hermano. Es que sirvas de todo corazón al Señor. Y no solo en la iglesia, en todo lugar. El apóstol estaba atribulado, hermanos. Estaba pasando por la tribulación y en medio de esa tribulación, él desea esto, conocer más a Cristo. Y si él miró hacia adelante, y si él fue perseverante en su fe, y si él buscó siempre crecer espiritualmente, su vida, crecer espiritualmente en su vida, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de la escasez, cuando usted ve allá en el capítulo 4, cuando dice que ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, él fue perseverante. Pero ¿sabe por qué? Fue porque la gracia del Señor lo sostuvo. Por eso fue perseverante. Ya ve que en el capítulo 4 nos dice que había escasez, y luego cuando él dice ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no pensó nunca en medio de la dificultad decir, bueno, yo aquí tiro la toalla. Bueno, yo aquí ya no sigo adelante. No, yo lejos de crecer y servir al Señor, mejor dejo todo. Él no pensó así. Él miró hacia adelante. Él no pensó nunca volver hacia atrás. Porque como dice la palabra, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, como dice la palabra, no es digno del reino de Dios. Mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Su mirada estaba siempre puesta hacia la meta, y esa meta es Cristo. Mira hacia adelante, mi hermano. Yo creo que todos nosotros hemos pasado tiempos difíciles en este año, y sin duda estás pasando tiempos difíciles, pero que no te amedrente, ni te achicopale, ni te haga que te desanimes, sino mira a Cristo y sigue adelante. Sigamos hacia la meta. Y él siguió hacia la meta porque sabía que para esto Cristo le había llamado. ¿Acaso Cristo te ha llamado para que retrocedas? No. Cuando vemos en la carta de los Hebreos, nosotros miramos que los héroes de la fe pasaron tiempos bien difíciles, pero nunca retrocedieron, nunca negaron su fe, siguieron adelante. Y Pablo sigue diciendo lo mismo, versículo 13 y 14. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. O sea, estaba empeñado en eso. ¿Qué hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La mirada del apóstol no estaba mirando allá atrás, ni estaba mirando las cosas de este mundo. Su mirada estaba en las cosas espirituales, en su vida espiritual. Su mirada estaba en ser un mejor cristiano, que su vida hablara más de Cristo. Su mirada estaba a la meta final, y su meta era Cristo. Él no está mirando hacia atrás. Él no vive realmente del recuerdo de lo que ha hecho atrás, pensando que ya hizo suficiente. Él no mira lo que ya ha recorrido, sino más bien lo que le falta recorrer. A veces, hermanos, nos quedamos en el recuerdo. Y tal vez cuando usted era un cristiano recién convertido, tenía deseos de servir al Señor. Y en ese tiempo había gozo y se comprometía y andaba, y a lo mejor no conocía mucho, pero había esa entrega.
Pero no piense que aquello que hizo allá atrás fue suficiente, sino Dios le sigue dando vida, talentos, dones, y mire lo que viene adelante. ¿Para dónde estás mirando? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Pablo miraba eso, él no miraba el tiempo recorrido. Hay quienes se gozan, ay, es que yo he escuchado muchas veces, ay, es que yo antes iba y evangelizaba. Déjeme decirle, cuando éramos jóvenes íbamos y compartíamos en la Margarita, no la Margarita Morán, en Santa Margarita. Pero eso ya quedó muy ahí atrás. Hermanos, no viva, yo sé que esas cosas que hizo son buenas y Dios lo sabe, pero no mire lo que hizo, sino lo que le falta recorrer. Porque la carrera que usted lleva en su vida cristiana no termina aquí, ni termina viéndolo de atrás, termina donde está la meta, y esa meta es Cristo. Y Pablo dice, yo sigo mirando hacia adelante. Su mirada no está puesta en este mundo, sino más bien está puesta en Cristo, y su deseo es conocerle más para servirle mejor. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada, mi hermano? Y el apóstol nos hace una invitación, porque él ya ha recorrido y él está diciendo, yo voy hacia adelante. Y él nos hace una invitación para que sigamos su ejemplo, su testimonio de vida, porque él ya lo ha vivido y lo podemos constatar en la palabra. Y él mismo nos dice que si todos nosotros los que somos cristianos debiéramos de sentir eso. Dice el versículo 15 del capítulo 3, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, esto mismo que yo estoy sintiendo de conocer al Señor, de mejorar, de ir hacia adelante, esto mismo sintamos. Pero ahí la palabra perfectos, tal vez a usted le inquiete y diga, ya ha dicho el apóstol, bueno, es que no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Aquí la palabra realmente se refiere a los que ya alcanzamos una madurez, los que ya llegamos a un nivel, no importa cuál nivel, hermanos, los que ya entendimos el evangelio, los que fuimos realmente beneficiados con la gracia de Dios que nos hizo entender el evangelio, debemos de tener este mismo sentir, de ir hacia adelante. No importa si tú tienes 20, 30, 40 años de cristiano, o si tú tienes 1 o 2 años. En ese nivel en el que tú estás, si tú eres cristiano, si tú conoces de la palabra, no te quedes ahí, sino sigue adelante en el conocimiento de Dios, en el crecimiento de conocer a Cristo, para que tú puedas realmente servir a Cristo. Ahí, y eso es lo que está diciendo el apóstol en el versículo 15, y dice esto del versículo 15, el versículo 15 del capítulo 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si tú sientes algo diferente, aún Dios te va a dar claridad en eso. Pero el apóstol nos invita a que sigamos adelante. Versículo 17 dice, hermanos, ¿verdad? Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solo el apóstol está corriendo, sino hay otros más que están corriendo. No solo el apóstol está dando testimonio, sino hay otros, pero él está diciendo, sed imitadores de mí. Y él siempre buscó ser imitador de Cristo, y su meta era ser como Cristo. Y dice, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y esas palabras, hermano, es un desafío para ti y para mí,
para ser perseverantes en la fe. Y en este caso era para los hermanos de Filipos, que ellos fueran perseverantes en la fe en medio de toda la situación. Aun cuando hay dificultad, esto no le va a hacer a Pablo que él pueda volver atrás. El testimonio del apóstol Pablo de ir hacia adelante fue de gran bendición para los hermanos de Filipos como para nosotros en este tiempo. No vuelvas atrás, mi hermano. Tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Y déjeme decirle que su perseverancia y el seguir adelante no fue porque él dijo, bueno, pues ya ni modo, aquí en este sufrimiento me quedo y ahí sigo. No. Realmente el apóstol no perseveró en la presión del sufrimiento, negando el sufrimiento que tenía, ignorando el sufrimiento, o porque él ha dicho, bueno, pues ya, ¿qué hago? Pues así tengo que seguir sufriendo y sigo. No, sino realmente él dijo que iba hacia adelante porque él entendió exactamente y encontró la forma de trabajar de una manera gozosa, entendiendo que aún en el sufrimiento Dios era el que estaba llevando la obra para que el evangelio llegara a todo lugar. Así que si tú estás pasando por un tiempo difícil, aún en ello tú tienes que entender que tenemos que seguir adelante, compartiendo con gozo la palabra de Dios. Y él deseaba ir adelante, no solo para compartir, sino para vivir la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Él motivó a los hermanos a vivir como cristianos realmente. ¿Y saben por qué motivó a los hermanos a vivir como cristianos? Porque ciertamente había un grupo que estaba perturbando a la iglesia, que no estaban viviendo como cristianos. Muchos en ese tiempo estaban viviendo la vida cristiana como si el sacrificio de Cristo no tuviese ningún valor. Y mucha gente vive así hoy. No importa si Cristo vino, si nació en Belén, importan muchas otras cosas. Pero realmente lo que al apóstol le importaba es que vivieran. Dice el versículo 18 y 19 en este mismo pasaje: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo le dice: hermanos, ustedes tienen que ser perseverantes y no vivir como esta gente, porque yo se los digo, y como dice, llorando, aunque no lo vemos llorando, en su intimidad sin duda Pablo sufría por estas cosas, y les dice a los hermanos: hermanos, por favor, no mires hacia atrás, sino mira hacia adelante, mira a Cristo. No vivas como aquellos que viven, como dice el versículo 18. Viven ignorando a Cristo, que son como enemigos de la cruz. ¿Y qué es lo que a ellos les atrae? Lo que a ellos les atraía, o lo que a ellos les atrae más. Bueno, ellos vivían pensando en lo terrenal. Ellos vivían para pensar en las cosas sociales, en las fiestas, en las comidas. Pero no solamente a eso se refiere cuando está diciendo que su Dios es el vientre, sino más bien se refiere más allá de que ellos realmente lo que más les preocupa es disfrutar de los placeres de este mundo. No están buscando a Dios. No, ellos viven como si el sacrificio de Cristo no tuviese ningún valor. Sí, Cristo murió, pues murió. No estaban interesados en conocer más de Cristo,
ni mucho menos tener compromiso con Cristo. A estos el apóstol Pablo les llama enemigos de la cruz y cuyo fin, él dice, es la perdición. Y Pablo les exhorta a los hermanos para que no vivan así, porque esa manera de pensar del mundo estaba impactando a la iglesia. Y en todo tiempo la manera en que vive el mundo siempre viene a afectar a la iglesia, y más si tú descuidas tu vida espiritual. Por eso él desea que todo cristiano no pierda de vista que su verdadera ciudadanía está en el cielo. Y en el capítulo 20 y 21, versículo 20 y 21 dice: no vivas en lo terrenal y pensando en lo terrenal, porque dice el apóstol Pablo, vive pensando en lo celestial. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vive esperando al Señor. Dice versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo, hermanos, desea que los hermanos no se olviden que tienen una ciudadanía, porque muchos pueden estar viviendo como si fueran a ser eternos en esta tierra. A veces en nuestra humanidad esas cosas nos pasan. Nos centramos todo lo que es en esta tierra, pero no sabemos que este no es nuestro lugar, que nuestro lugar está en los cielos, y que necesitamos mirar esas cosas espirituales y esas cosas que tenemos allá en Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras estamos en esta tierra, debemos concentrarnos en vivir para el Señor. Debemos de concentrarnos en crecer en nuestra vida espiritual, tomando una decisión de mantener una comunión en verdad con el Señor. Por medio de la oración, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que leer la palabra, pero no leerla y conocerla, sino practicarla. Tenemos que vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Sabes qué hizo Cristo, hermanos? Él dejó su trono, Él dejó su gloria, Él bajó a este mundo, Él vino a morir. Él no se quedó ahí cuando estaba en la cruz y dijo, bueno, pues ya mejor ya no muero por ellos. Él murió y fue hasta la cruz y dio su vida y concluyó en su propósito lo que tenía que hacer para que tú tuvieras vida. En tu carrera cristiana, tú te vas a detener para distraerte en esas cosas y no vas a vivir para la gloria de Dios, para aquel que dio su vida por ti. Estamos llamados para vivir para aquel que dio su vida por nosotros. ¿Para quién estás viviendo, mi hermano? El vivir, tenemos que vivir dando ese buen testimonio de que Cristo vive en nosotros. En vivir, tenemos que vivir en ese constante crecimiento, pero teniendo muy presente que en cualquier día el Señor se presentará y Él viene por nosotros. Por eso el apóstol Pablo está desafiando a los hermanos de Filipos y dice, hermanos, ustedes miren como yo, sigan adelante, no miren hacia atrás, miren la meta. Yo estoy mirando a Cristo y sigan ese ejemplo. De hecho, en el capítulo 4 de Filipenses 4:9 dice, ¿qué dice 4:9 de Filipenses? Porque en medio de la aflicción él está diciendo desde el 4:6, mira, si tú tienes aflicción, ora a Dios, ¿verdad? Y la paz de Dios va a venir a tu vida. Y si tú tienes malos pensamientos, piensa en las cosas de Dios, dice el versículo 8. Pero ¿qué dice el versículo 9? Así es. Dice, lo que tú viste, de lo que tú oíste, de lo que tú aprendiste y de lo que tú viste en mí, bueno, ya lo dije al revés, pero dice, todo eso, sigue este ejemplo. Lo que aprendiste de mí,
esto haz. Él es un testimonio digno de seguir. Hermano, no disminuyas en tu vida de tu relación con el Señor, sino crece en esa relación. Así que hoy preguntamos, para terminar, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Estás mirando hacia adelante, buscando un crecimiento espiritual para poder servir mejor a Cristo? ¿O te has enfocado en mirar las cosas, las dificultades y las cosas de este mundo, y has dejado de buscar más a Cristo? ¿Cómo estás viviendo, hermano? Hoy, por medio de la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos anima a que todos los que hemos conocido a Cristo tengamos ese sentir de seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra unidad, en nuestro amor por Dios, en nuestro amor entre los hermanos, y crecer espiritualmente de tal manera que podamos ser más útiles en la obra de Dios. Así que hoy, hermano, yo te animo a que pongas tu mirada en la meta final, que es Cristo, y sigas corriendo esta carrera cristiana para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Que esperemos que en el próximo año veamos esa entrega realmente en la obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque estamos casi terminando este año. Y Señor, tú nos has permitido vivir, nos has bendecido durante el año pasado. Perdónanos si no hemos vivido para tu gloria, y ayúdanos a mirar hacia adelante y a vivir agradándote, a buscarte, a desear crecer en ti y ser mejor cristiano y conocerte aún más para ser más útiles en tu obra. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.